Vaya buscando en su Biblia, por favor. Vaya buscando el libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Ahí se va a estacionar. Y en esa porción de la palabra vamos a meditar en esta preciosa mañana. Y vamos a hacerlo con el título de la predicación el día de hoy, Sombras del Pasado. Así le he intitulado y espero que podamos tener una idea de hacia dónde voy el día de hoy. Hacia lo tenebroso, porque nos gusta lo tenebroso, ¿sí o no? Bueno, a nosotros no, a algunos sí, ¿no? Espero que, solo espero, ¿no? Es algo que se desea, no tiene que ser así, pero se desea. Que nadie de aquí tenga la costumbre de vestirse de Frankenstein o de Drácula o de esas cosas. Al final cada quien toma sus propias decisiones, pero yo espero, ¿no? Porque nuestro reto de vida, el reto de vida del cristiano es grande. Dice la palabra que eventualmente cada vez que nos acercamos más a Cristo y al conocimiento de su palabra y de lo que Él quiere para nosotros, vamos a encontrar las diferencias que nos rodean en nuestra sociedad y hay que ir, pareciera ser, como contra la corriente. Y eso no es nada fácil, es complejo, porque la corriente suele no ser a veces una corriente fea, sino a veces suele ser una corriente agradable. Tan es así que nos dejamos llevar como aquel refrán conocido que dice: camarón que se durmió y que la corriente se lo llevó. A veces, sin darnos cuenta, nos sometemos a una inercia de lo que es popular, de lo que es políticamente correcto, y cuando nos damos cuenta, esa marea, ese río, esa corriente ya nos llevó muy lejos de Dios. Pero hoy, sin la idea de juzgar a nadie, vamos a meditar en la palabra y vamos a hacerlo con este título: Sombras del Pasado. Estamos en un mundo lleno de tradiciones, ¿sí o no? ¿Usted qué podría decir de las tradiciones? ¿Son buenas o son malas? Bueno, a ver, los que dicen malas, ¿por qué dicen que malas? Hay que tener un punto pues un punto de meditación en ello, ¿no? No podemos decir una cosa sin tener un argumento detrás. A ver, los que dicen que son malas, ¿por qué creen que son malas? No se preocupen si sienten que se equivocan, estamos para aprender. ¿Por qué creen que las tradiciones son malas? Hermana Lupita, ¿por qué? Ok, específicamente hablando de la tradición del Día de Muertos, pero hay muchas, ¿no? ¿Usted qué podría decir? ¿Son todas malas o no son todas malas o son buenas? Algunas. Bueno, ya cambió de opinión. Algunas. A ver, ¿quién dice que son malas todas? ¿Quién cree que son malas? Bueno, ¿quién cree que son buenas? Pues si nadie cree que son malas y nadie cree que son malas, entonces ¿qué creen que son? Entre uno y otro. ¿Por qué? Ok. Ok, punto interesante, Estrellita, hermana. Bueno, las costumbres, tenemos que alejarnos de esta idea de que las costumbres son malas, puesto que la propia Biblia, la propia Escritura, está
tradición oral, que pasó desde el tiempo, ¿usted se acuerda? Desde el tiempo de los patriarcas, bueno, pasó después por Moisés, después por Josué, después por los jueces. Entonces ellos no escribían. Sí sabía eso, ¿verdad? Que en ese momento no había escritura. Estamos hablando de las culturas antiguas. ¿Había escritura cuneiforme? Sí, claro, en Babilonia, pero no había sido importada por los hebreos, eso es la verdad. Y lo que se hacía era la costumbre de compartir las hazañas que ellos habían recibido de sus padres. Es decir, cuando Moisés tuvo la oportunidad de ver las 10 plagas y después ver el mar rojo abierto, ¿qué hizo con Josué? Le contó: mira, es que esto le dije a Dios, Dios me escuchó y me dijo esto. ¿Y qué hizo Josué con los subsecuentes jueces? Les fue contando a cada uno lo que había vivido y lo que había escuchado y lo que había aprendido, por ejemplo, de Moisés. Es decir, las tradiciones son la transmisión de información a lo largo de las generaciones. Ahora, no todas las tradiciones son buenas y no todas las tradiciones son malas, ¿vale? Respecto a que somos cristianos, porque si no fuésemos cristianos, las tradiciones serían aceptables para nosotros. Los mexicanos tenemos una gran cantidad de tradiciones, muchas. Entre ellas, Día de Muertos. ¿Qué otra tradición conocen? Día de las Madres. ¿Qué otra? Día del Padre. Bueno, esas son como más universales, pero igual las tenemos. Pero mexicanas. 15 de septiembre. ¿Qué otra? 12 de diciembre. ¿Qué otra? 20 de noviembre, esa sí es muy propia. ¿Qué otra? El Día de la Constitución. 24 de febrero, la Batalla de Puebla el 5 de mayo, 21 de marzo, el natalicio. ¿Qué otra? ¿Y sabe por qué se lo saben? Porque ese día no hace nada, se la pasa en su casa, ¿verdad? Son los famosos días de asueto. Por eso los tenemos aquí bien prendidos de nuestra mente y de nuestro corazón. Decimos, estos días los atesoro. No porque nos importe qué hizo Benito Juárez, sino porque gracias a Benito Juárez podemos tener un puente largo, ¿no? Ah, muy bien, hermana. Usted sí supo. Bueno, entonces, es cierto que vivimos en un mundo lleno de tradiciones. Y si así sucede con México, y nosotros nos involucramos en las culturas de otros países, nos daríamos cuenta que es exactamente lo mismo. Pero la pregunta que viene al caso es respecto a la tradición que acabamos de pasar en México, que tiene que ver con Halloween, Día de Muertos. ¿Cuál es el valor de la vida a la luz de esas costumbres, ¿no? ¿O acaso las prácticas que exaltan la muerte, los monstruos? Yo les pregunto, ¿acaso esas costumbres estarán exaltando el valor de la vida? Algunos podrían decir, bueno, a mí me parece que sí, y algunos podrían decir, como los creyentes, que no. Es decir, todo está sujeto a lo que cada quien piensa. En noviembre, celebraciones como Halloween y el Día de Todos los Santos son testimonio de algo que se llama sincretismo. Sincretismo. Ahorita le voy a explicar qué es sincretismo. Donde costumbres antiguas han encontrado su lugar en la modernidad, es decir, las costumbres también se modernizan. Si usted pensaba que usted es el único que se moderniza porque se hizo un nuevo corte de cabello y se hizo, ahora ya no se llama modernizarse, se llama glow up, ¿no? Ya se hizo el glow up, es decir, mejoró su versión. También las costumbres, también las doctrinas se modernizan, pero ¿hasta qué punto el que el Día de Muertos y el Halloween se hayan modernizado nos llevan a lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida? Al mirar las Escrituras nos encontramos con un claro llamado a la vida, ¿sí o no? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que esa vida sea abundante. Juan 10:10, ¿vale? Y nos queda claro a todos eso, que en ningún momento Jesús hizo apología, hizo una defensa por costumbres que exaltaron a la muerte, aunque Jesús es consciente de la muerte, porque es un paso inevitable para todos los que estamos en esta tierra. Jesús no se estacionó ahí, nos
quiso dar a entender que el valor de la vida está por sobre todas las cosas que tenemos, puesto que es por la vida que podemos hacer todo lo que hacemos. Si no es porque estamos vivos, no podríamos hacer nada en absoluto. Y al mirar las Escrituras, encontramos distintos enfoques, pero todos nos invitan a entender que la vida es un don sagrado y que es un don breve. Hace rato lo leímos, que los días de los seres humanos son breves en comparación con la eternidad de Cristo. Por lo tal, no existe una mayor certeza en la fe cristiana que una invitación a la vida, no a la muerte. Honrando la creación de Dios y amando a quienes nos rodean en la vida y no en la muerte. Al final, esta es la diferencia concreta. Lo que hacemos en la vida y lo que dejamos para la muerte. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo ahora, que tienes fuerzas, porque cuando mueras, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto nos recuerda que el gran sabio del Eclesiastés, el gran sabio Salomón, nos dice, lo importante de la vida es la vida y no la muerte. Preocúpate por vivir y vivir bien, porque un día eventualmente vas a morir. Ahora bien, regresámonos a las imágenes. Halloween es una festividad que al paso de los años se hace cada vez más inocente. Pareciera un tanto hasta linda, ¿no? El 31, ¿cuántos salieron a la calle el 31 de octubre? Y el primero. ¿Cuándo fue lo de los niños? ¿Cuándo? Es el primero. Hay algunos que 31, bueno, 31, ustedes me entienden. Ustedes llegaron a ver a los niños, ya es más, no sé si es algo más popular, porque yo me acuerdo que antes no era tan popular, pero se volvió popular que la gente saliera en familia con sus hijos, grandes y pequeños. Una cosa que pareciera impensable en México, ¿no? Familias a altas horas de la noche caminando en México, ¿no? Porque México es un punto complicado en cuanto a la seguridad, pero ese día todos se dan la libertad y quieren salir a pedir calaverita y van y piden dulces. Es decir, se ha vuelto una festividad inocente. Sin embargo, esta práctica del Halloween tiene orígenes profundos, antiguos y sobre todo paganos. Inspirado por costumbres de antiguos pobladores de la Europa central y de la Europa del norte, países como Irlanda, Escocia. Estos países celebraban el 31 una fiesta que se llama así, Shamaín o Samaín, Samhain. Esta fiesta, hay diferentes posturas acerca de lo que se hacía en esta fiesta, pero les voy a decir las dos más comunes. La gran cantidad de historiadores de la Europa antigua dicen que los celtas eran una tribu que fue colonizada, conquistada y evangelizada por Hispania, por España, así como nosotros, y que tenían una costumbre que era al final del tiempo de sus cosechas. Cuando ellos en otoño terminaban de recoger sus cosechas, ellos pensaban que en ese momento se acababa, imagínense que para ellos se acababa como el ciclo de su año. Decían, bueno, este es el final del año porque hasta aquí la tierra dio su fruto. Y entonces ellos vivían en función de sus tiempos de agricultura. Ellos sembraban al inicio del año y recogían al final del año. Entonces ellos creían que este 31 de octubre era el final de año y decían, fíjense, esta es la historia que hay detrás. Decían que en ese momento se abría como un portal en nuestra realidad. Y decían que había como un velo y que ese velo se partía. Y ese velo que separaba dos cosas, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces decían, bueno, el 31 se rompe esa división que separa a los que están del otro lado de la muerte y a los que estamos vivos. Y entonces los muertos y los espíritus vienen y andan caminando entre nosotros.
Durante Samhain se creía que los muertos volvían a la tierra y estos sacerdotes llamados druidas encendían hogueras. Pon la siguiente. Hogueras que ahora ya las podemos ver estilizadas y lindas en una calabaza con unos ojitos, pero esta es la idea, ¿no? Encendían hogueras y ofrecían sacrificios como una mesa con cosas para apaciguar a estos espíritus. O sea, la idea era una idea de que se estaban protegiendo de esos espíritus que ellos creían que venían y rondaban pues entre todos. Ahora bien, esta festividad celta se celebraba en regiones como en lo que hoy es Irlanda, en Escocia y en otras áreas habitadas por los celtas al noreste de Europa. Esto hace 1500 años. Esto es del 500 antes de Cristo. Para este momento, los cristianos ya existían. Sí lo sabe, ¿verdad? Para el año 500 ya los cristianos ya existían. Y ya existían muchos cristianos. Muchos. Para este momento estamos hablando de que el mundo entero estaba conquistado ¿por quién? Por el Imperio Romano, por Roma. Entonces, por eso España iba conquistando a todos. O sea, España conquistó Grecia, conquistó Egipto, conquistó Persia, conquistó Europa, conquistó África. Bueno, Roma ya convertida después en Hispania. Y esta festividad, como les digo, marcaba el fin del verano y la cosecha y el inicio de la mitad oscura del año. Se celebraba el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Estos celtas eran un grupo de tribus que habitaban en esta zona y que tenían esta costumbre o tradición enraizada desde el misticismo, desde supersticiones mediante las que ellos decían que sus dioses eran los dioses representados por los elementos de la naturaleza. Usted va a encontrarse, si un día se pone a estudiar de las culturas antiguas, que muchas de ellas veneraban, por ejemplo, a la tierra, veneraban, por ejemplo, a la lluvia. Nosotros mexicanos, aztecas, tenemos a nuestros propios dioses. El de la lluvia es uno de los más famosos, ¿no? Y el del maíz, ¿cómo se llama? Ese es uno de los más populares. Búsquenlo, ahora que tienen internet, búsquenlo, para que se les quede grabado. Entonces, estas culturas antiguas tenían esta idea de que los dioses estaban convertidos en elementos de la naturaleza. Algunos decían, por ejemplo, los egipcios decían, el sol se llama Ra. Es mi Dios Ra. No, entonces estoy equivocado. Bueno, pero ese es uno de los importantes. El dios del maíz, el dios Tlaloc, la serpiente emplumada, ¿cómo se llama? Quetzalcóatl. Huitzilopochtli. Nuestros antepasados tenían, nosotros no, nuestros antepasados tenían a un dios del sol. No, tenemos nuestro propio dios del sol. ¿A eso cómo se le llama? ¿Usted sabe cómo se le llama eso? Se le llama animismo. Cuando nosotros le damos a objetos inanimados la cualidad o calidad de Dios, se le llama animismo. Bueno, esas culturas hacían exactamente lo mismo y decían, bueno, la tierra con su fertilidad es nuestro Dios, es nuestra diosa. Y entonces le sacrificaban cosas para que el siguiente año les volviera a dar buena cosecha. Habían hogueras sagradas, también habían disfraces y máscaras. Ahí se ven hermosos, ¿no? Se ven hermosos, se ven bien estilizados, se ven bien bonitos. Podríamos decir, ¡ay, qué padre! La fiesta del Halloween. ¿Para qué eran los disfraces? ¿Usted para qué cree que lo hacían? Para confundirse, camuflajearse.
puesto que ellos decían, bueno, ese día los espíritus salen de ultratumba y vienen del más allá y rondan entre nosotros, y hay personas que vinieron, pero también hay monstruos. Ellos creían en algo como lo que nosotros hoy conocemos como duendes y como en hadas, como en elfos, como en cositas ahí con unas peculiaridades, y decían, bueno, para confundirnos, para que no nos hagan daño, porque evidentemente creían que esos muertos, que esos monstruos no venían a pasarla bien, sino venían a hacer maldades, venían a hacer daño. Entonces decían, bueno, vamos a usar máscaras y disfraces con el propósito de confundirnos entre los espíritus para que no nos puedan reconocer. Los disfraces, a diferencia de estos muy bonitos, solían ser elaborados con pieles y huesos de animales, honrando así a la naturaleza y también protegiéndose de los espíritus, por lo cual sabemos que se hacían sacrificios de animales. Había ofrendas y sacrificios, y las ofrendas eran un componente importante de esta fiesta. O sea, dejaban en mesas alimentos como frutas y granos, y en las puertas de las casas también, para apaciguar a los espíritus como un gesto de hospitalidad. ¿Les suena conocido? Puesto que algunos, además de creer que habían monstruos, creían que los parientes fallecidos venían y visitaban sus hogares. Ahora, ¿esto lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. Pero ¿cómo es que después esa costumbre se volvió la costumbre o una de las costumbres del cristianismo? Ahorita usted lo va a ver. Además, en estos días se hacían, más que en otros días, acciones de adivinación. Los druidas practicaban la adivinación creyendo que en esa fiesta de Samhain era una época en la que el mundo espiritual ofrecía una mayor claridad sobre el futuro. Es decir, ellos decían, estos días son los meros para saber el futuro. Y entonces decían, bueno, pues vamos a practicar la adivinación, vamos a hacer estas cosas. Estas prácticas de adivinación se consideraban sagradas. Fíjese bien, por eso es importante entender qué es lo que hacían. Ahorita no los estamos juzgando si están bien o si están mal. Vamos a contrastarlos con lo que dice la Biblia y ya usted tomará su decisión. Pero ellos hacían esto. Estas prácticas de adivinación para ellos eran sagradas y eran un aspecto importante de los rituales, pues preparaban a la comunidad para enfrentar el invierno. Hoy en día tenemos esta famosa frase de golosina o dulce dulce o truco o travesura. Y hace que pensemos en la otra historia que se cuenta de los druidas. Porque la que le conté es la que dicen los historiadores y la otra es la que dicen las leyendas. Se cree que en la antigüedad, muy antigüedad, los celtas tenían este mismo culto, pero que estos druidas, sacerdotes de los celtas, iban de casa en casa y tocaban las puertas y pedían en cada casa una doncella. Evidentemente la idea es que fuese virgen, no solo joven, sino que fuese virgen para sacrificarla a sus dioses. No hay honestamente no hay mucho vestigio arqueológico que nos pueda contar de si esto era o no era cierto, pero lo que sí es cierto es que se ha mantenido como una leyenda adicional al relato de los historiadores. Entonces se decía que los druidas iban de puerta en puerta y le decían a la familia en turno, o ofreces una víctima para el sacrificio o los dioses vendrán y te dañarán, aunque no eran los dioses los que iban a dañarlos, sino eran los mismos druidas los que hacían maldades con las personas. Es decir, algunos creen que podían quemar una casa, podían matar a la demás familia, o sea, hacen cosas horribles como la travesura. Ahora no le van a quemar su casa si no les da un dulce, pero eso se hacía en la antigüedad. ¿Cómo es que pasó esto a ser parte de las costumbres de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que después vendría y
y evangelizaría, entre comillas, a México. Bueno, esto ocurrió en el siglo VIII. La Iglesia Católica Apostólica Romana aprobó el 1 de noviembre como fecha del Día de Todos los Santos, posiblemente por influencia del Papa en turno. Y el 2 de noviembre se convirtió más tarde en el Día de los Fieles Difuntos. Usted lo va a ver así en su calendario, Día de los Fieles Difuntos. Se cree que en el tiempo de San Jaín y el Día de Todos los Santos se influyeron mutuamente y acabaron sincretizándose. Ahora sí, le voy a explicar qué significa sincretizar. Sincretizar es juntar dos ideas que en su naturaleza son opuestas. Es como juntar agua y aceite, aunque en realidad es muy difícil ese proceso. Tú que eres química, ¿se puede lograr el proceso de unir el agua y el aceite? ¿Segura? Ajá. Exactamente, es decir, es difícil con los elementos que tenemos, por ejemplo, en casa, pero mediante un proceso sí que se puede juntar de alguna forma el agua con el aceite. Es difícil, o era difícil para aquel tiempo, juntar dos tradiciones totalmente opuestas. La tradición cristiana, que habla sobre la vida, y la tradición céltica, que habla sobre la muerte. Sin embargo, lograron hacerlo, y a eso le llamaron el Día de los Fieles Difuntos. La mayoría de las tradiciones, pasando el tiempo, estadounidenses de Halloween, se heredaron de inmigrantes irlandeses y escoceses. ¿Tiene sentido? Sí, porque sus antepasados eran celtas. Y eso se ha vuelto un folclore de parte de Estados Unidos. Es decir, son dos cosas, el Halloween y el Día de Todos los Santos. El Halloween netamente es una costumbre, un folclore estadounidense, y el Día de Todos los Santos es una costumbre o tradición de la Iglesia Católica Apostólica de Occidente. Bien, la festividad de Halloween que conocemos el día de hoy es una mezcla de elementos celtas, medievales y cristianos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Cuál es el punto de comparación? Porque muchos dirán, sí, pastor, pero en el Día de Muertos yo no salgo con mi familia a hacer sacrificios ni a matar a nadie. Es más, lo paso y lo utilizo como un día especial para pasar el tiempo con mi familia. Bueno, cada quien podrá tener su propio argumento y está bien, porque la Biblia dice que todos tenemos libertad, tenemos un libre albedrío para aceptar y caminar en lo que nosotros queramos. Que esté bien o que no esté bien, ese es otro cuento. Pero la Biblia nos da libertad, Dios nos dio la libertad. Sin embargo, Dios establece cosas y vamos a empezar a ver cuáles son esas cosas. Busque Deuteronomio 18, del versículo 9 al versículo 14. Búsquelo, por favor, en su Biblia. Quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 14. ¿Ya lo encontró? Sí. Bueno, lo leo y usted sígame con su vista. Es una palabra de Dios al pueblo hebreo, ¿vale? Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿qué tierra? Tierra prometida. ¿Y qué tierra es esa? ¿La tierra de qué? De Canaán. Y en la tierra de Canaán habían, ¿qué? Cananeos. ¿Y qué son cananeos? Son tribus, son ciudades, son culturas, muchas, varias, ¿vale? Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. ¿Esa costumbre de quién era? ¿De qué pueblo especialmente? De los fenicios.
Los fenicios hacían eso y tenían un dios especialmente dedicado para eso, el dios Moloch o Melech, cualquiera de las dos. Este dios era representado en una estatua hueca, la cual por la parte de atrás se le metía, era de cobre, si no mal recuerdo, se le metía leña, tenía unos brazos como para acurrucar a una persona, pensemos niño o persona o un infante, y cuando estaba prendido al rojo vivo, se ponía a la víctima sobre los brazos de manera que terminaba quemado o quemada. Una costumbre horrible, horrible, que hay, de eso sí hay mucha evidencia, hay evidencia arqueológica. Entonces dice, no quiero que en medio de ti haya alguien que haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Dios dijo, no te aprendas las costumbres de los fenicios. Dice, y tampoco quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a quién. ¿A quién? ¿Y a quién decimos que, y quién dicen las personas que vienen a visitarlos a sus casas y por eso les ponen sus guajolotas? No debemos consultar a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas, este es el reto y esta es la advertencia, porque cualquiera que hace estas cosas, ¿cómo es? ¿A quién? Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios te expulsará a esas naciones delante de ti, para que seas intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. Ahora, Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. Bueno, lo anterior es muy simple de entender, ¿no? No hechiceros, no mediums, no adivinación, no hechicería, no nada que tenga que ver con los muertos, ni culto a los muertos. Pero ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, y la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, dice, si no trajo una Biblia, puede escucharme o puede leer en la parte de la pantalla. Dice así, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es muy simple, es frontal. O nuestros cultos y nuestras tradiciones y nuestro desarrollo personal están en función de nuestro Dios a quien decidimos creerle, o no lo están. No podemos decir, yo sigo a Cristo, pero hago esto. Por ahí ustedes van a ver, si los que consumen redes sociales, que hay por ahí uno de los famosos más recordados del cristianismo, cantante, que dice, bueno, no tiene nada de malo festejar el Halloween. De hecho, lo festejó en su iglesia y tiene una foto ahí con todos los hermanos de la iglesia vestidos disfrazados de diferentes cosas, ¿no? Y mire que a mí no me escandaliza, o sea, yo veo a unas personas y hasta me río con sus disfraces porque son chistosos, pero debemos tener cuidado. Cada uno debe tener la propia determinación de decir, ¿cómo quiero desarrollarme espiritualmente? ¿Cuál es mi congruencia en función de lo que creo? Entonces dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, hace ese contraste. Dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol o la muerte, ¿dónde vas? Ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, la costumbre y la cultura de los muertos, además de encerrar del pasado costumbres antiguas y paganas, nos genera para mí lo que es más preocupante. Porque si bien es preocupante que haya en el fondo de esa celebración un contexto pagano, lo más duro para mí es lo siguiente. Cuando la gente tiene esta idea de la adoración o de el tema de que los muertos vienen, se genera una incapacidad personal para aprovechar los momentos de vida. Y le voy a explicar
de manera muy sencilla. Como ustedes saben, tengo muchos años sirviendo al Señor y he ido no a 1, no a 2, no a 10, no a 15, no a 20, sino a más de esos velorios. Y siempre puedo asegurarle que el 90% de las ocasiones, las personas que están ahí en los velorios no se han visto durante mucho tiempo. O sea, ese día, incluso entre los mismos familiares, he escuchado cuando se dicen, hace años que no te veo, 5, 10 años, uy, ¿cuánto tiempo sin verte? Uy, no sabía que tenías hijos, ¿no? No sabía que te habías casado, no sabía que ya hace cuántos años han pasado, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Porque ya no se encuentran totalmente convertidos en otra persona. Bueno, eso acompañado a la carga de conciencia profunda, que esos días yo veo que la gente se vuelve generosa con el que está en el féretro, porque no traen, hay algunos que no traen un ramito de flores así, traen uno gigantesco, ¿no? Ahí en el toldo de su auto, digo, increíble, yo no sé cómo le pueden hacer, pero lo hacen, y llevan una, y ve uno el féretro lleno de flores, le ponen a la persona sus canciones, compran pancito rico, hacen un cafecito rico, y digo, pues está bien, como parte de una cortesía para los que van, pero es que el tema no es que eso lo tengamos que hacer ese día. Eso fue parte de las acciones que debimos hacer con esa persona cuando estaba con vida. Ahora, no tengo nada en contra de que se haga, yo personalmente, porque pues un cafecito en esos momentos sí da la energía que uno necesita para hacer lo que uno tiene que hacer. Porque pues en esos momentos, ¿quién quiere comer? Y menos los que han perdido a un ser querido, no quieren comer, no quieren nada. Y un cafecito, de alguna forma, con la cafeína se genera una cierta fortaleza, pero de eso, a obviar lo que muchos quieren tapar, así como cuando se quiere tapar el sol con un dedo, no podemos caer en ese juego de costumbres, en el tema de decir, bueno, voy a celebrarle a mi papá o a mi mamá, repito, cada uno según escuche y abra sus ojos. No puedo pretender que mis seres amados van a venir del más allá y entonces yo voy a ponerles una mesa y a ponerles unos panes y unos chocolates y unas calaveritas y que van a venir y los van a disfrutar, porque en realidad no lo hacen. Toda persona que pone su ofrenda sabe en su corazón que su ser amado no vino, porque no hay nada que haya sido tocado o comido. A menos que por ahí haya algún travieso, algún niño que agarre las cosas de la ofrenda y que se las coma. Pero fuera de eso, nadie viene. Y es verdad, nadie viene. ¿Y por qué? ¿Porque lo dice Jibar? ¿Porque se me ocurre a mí? No, porque lo dice la palabra. Nadie de los vivos puede ir al mundo de los muertos y nadie de los muertos puede ir al mundo de los vivos. Hay una gran historia de Lázaro y el rico, ¿no? No se puede. Cuando uno muere. Lo que sucede después de la muerte podemos especular o podemos imaginarnos diferentes cosas, pero de lo que estamos seguros, de lo que sí podemos estar con claridad mental es de que alguien que ha muerto ya no viene al mundo de los vivos. Y nosotros vivos no podemos andar deambulando por el mundo de los muertos. Eso es lo que dice la palabra. Por eso, esta enseñanza de todo lo que te viene a la mano, hazlo según tus fuerzas, es aprovecha tu vida ahora. Y no te esperes a que un día alguien de tus seres amados muera para que entonces te reúnas con tu familia, o para que le lleves unas flores, o para que vayas al cementerio y ahora sí le limpies. Pero cuando tenías la oportunidad de ir a barrer la casa de tu ser amado, no lo hacías, porque era más lindo quedarte en tu casa, ver la serie de Netflix, o era más lindo irte al partido en lugar de estar con tu madre, con tu padre o con tus hermanos. Es mejor ponernos a cuentas con quien nos hemos peleado, que es parte de nuestra familia, y no llorarle cuando esté en el féretro diciendo, ay, ahora entiérrenme a mí con él o con ella, porque eso no pasa más allá de ser solo un berrinche y una carga de conciencia bien fuerte de aquel que no hizo lo que sabía que tenía que hacer.
La iglesia primitiva, lejos de adoptar las costumbres que exaltaban la muerte, vivió centrada en el poder de la resurrección de Cristo. Esto es un detalle importante. Nosotros cristianos no nos centramos en observar la muerte de Cristo. ¿La muerte de Cristo es lo más importante? Sí, porque a través de su muerte y del derramamiento de su sangre, ahora, mediante esa sangre y la confesión de que Jesús es el Cristo, nosotros podemos acceder a la vida eterna. Sí, la muerte es importante, pero no exaltamos la muerte de Jesús como un evento súper especial. ¿Quién va a exaltar la muerte de un ser amado? Nadie. Podemos reconocer lo que trajo la muerte de Cristo, pero lo que sí exaltamos es su resurrección, porque eso lo hizo diferente a los demás. Porque cuando Jesús resucitó al tercer día, hizo que todas las cosas, hizo que todas las cosas que él había prometido tuvieran sentido. Dijo, yo me voy, Juan 14, yo me voy, pero les voy a preparar morada a ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y entonces un día vendré por ustedes y los tomaré y los llevaré conmigo y vivirán conmigo por la eternidad. En ese sentido vale la pena recalcar su resurrección, no la muerte. Reconocemos la muerte de Jesús como algo necesario. Incluso él lo dijo, Padre, si fuese posible que no pasara por este momento, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque él sabía que necesitaba morir para redimir. Como dice el libro de los Hebreos, mediante un único sacrificio hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Entonces era necesario, pero no es exaltable. Lo que exaltamos de Cristo es su resurrección. Y la iglesia antigua lo entendía y celebraba la vida, y no solo la vida, sino la vida eterna en Cristo Jesús. Y lo hacían a través de su comunión. Fíjese lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Yo lo voy a leer desde el 42. Dice, esta es una descripción de la iglesia antigua, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según sus necesidades. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la mejor forma de vivir la vida y de aprovecharla con intensidad. Porque algunos dirán, bueno, pero yo sí vivo mi vida. ¿Haces esas cosas? ¿Tienes en común esas cosas con tus seres cercanos? ¿Vas a la iglesia? ¿Partes el pan con alguien que no sea solo tu familia? Son cosas que deben tocarnos el corazón y deben tocarnos la conciencia. Comer juntos con alegría. Hay quienes se sientan en su propia casa y pelean a la hora de estar comiendo. Eso no es vivir una vida plena, no cuando menos a la luz de las Sagradas Escrituras. Eso es vivir como se nos ocurra, pero no como dice la palabra. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todos los demás. El crecimiento real de un cristiano también se puede observar a través de sus frutos. De cómo ese cristiano es en la iglesia, pero cómo ese cristiano es fuera de la iglesia. De cómo es ese cristiano en su casa, pero cómo es fuera de su casa. De cómo ayuda a los que están en su casa, pero cómo ayuda a los que están fuera de su casa. El cristianismo no es solo la excusa para decir que somos religiosos o que estamos cerca de Cristo. Es la herramienta que Dios nos da para hacer un cambio de 180 grados en nuestra vida. Entonces, hay cosas que esta iglesia, la iglesia antigua, nos enseña de cómo sí se debe vivir y cómo sí se debe celebrar, no la muerte, sino la vida. Uno, expresando amor a las personas cercanas a ti. Mientras tienes la oportunidad, no esperes a que mueran, no esperes a que enfermen. Anticípate. Si hoy puedes decirle a tu ser amado que lo amas, díselo. Escríbele un mensaje, hazle una llamada. Si tienes mucho tiempo peleado con alguien, es tiempo de que eso pare, de que dejes ir lo que está en el pasado
que sanes tu corazón y que sanes tu corazón pidiendo perdón a esa persona o perdonando a esa persona. No podemos vivir a medias ni con odio en el corazón. Dice 1 Juan 4:12, porque si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Si es que amamos. Si no amamos, habrá otra cosa, pero Dios no. Aire o el chamuquín, pero Dios no. Si amamos, entonces sí, Dios permanece en nosotros. También la iglesia antigua nos enseña que era mejor vivir en la luz de Cristo. Filipenses 2:15 dice, ustedes tienen que ser irreprensibles, pero también sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación que es maligna y perversa. Ustedes a lo mejor no están muy familiarizados, pero hice una pequeña investigación y hay dos detalles que ustedes merecen saber. El primero es que en los días del 31 y 1 de noviembre, 31 de octubre y 1 de noviembre, se aumenta el movimiento de las religiones satanistas o satánicas. Hay una mayor cantidad de sacrificios. ¿Ustedes han visto animales luego tirados en la calle? Eso es real. El satanismo existe y aquel que se quiera tapar los ojos, que lo haga. Pero eso no quita que suceda. Aquí, en la avenida que se llama Ferrocarril Hidalgo, una avenida bastante solitaria, si usted algún día pasa por ahí muy temprano, encontrará a lo largo de todas las vías un montón de gallinas negras sin cabeza. ¿Casualidad? ¿Vinieron esas gallinas sin cabeza de algún sitio? ¿Aparecieron mágicamente? No. Hay ritos satánicos que se hacen y ese día es uno de los más saturados de esas cosas. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Y la otra cosa es que hace algunos días, preparando el tema, tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de un chico. Bueno, no es testimonio, es una anécdota. Pero él dijo, cuando me preparé para hablar del Halloween, me di a la tarea de leer la famosa Biblia, por decirlo de alguna manera, satánica. Y entre las lecturas que hice, él dice, no recomiendo hacerlo, me recomiendo que lean este libro, pero yo lo tuve que hacer para informarme. Dice, dentro de las cosas que encontré es que el 31 y el 1 de noviembre hay ritos y ceremonias que específicamente se hacen a Satanás. Entonces, sí hay cosas que suceden ese día, el 31 y el 1. ¿Que son ocultas? Sí. ¿Que parece que quedan eclipsadas por lo bonito del dulce, del disfraz, de la familia? Eso no quita que siguen estando ahí. Entonces son elementos que usted tiene que conocer. Ahora, la fiesta de todos los santos, celebrada el 1 de noviembre, fue instituida por el Papa Gregorio III para honrar a los santos y a los mártires. Pero después se convirtió en ese sincretismo en el cual se cree que todos los santos vienen a sus hogares y a sus familias. Cosa que sabemos que a la luz de las Escrituras no tiene coherencia. Efesios 5, versículos 8 al 11, no sé si lo puse así, dice la palabra, porque en otro tiempo eras, ¿qué eras? ¿Qué éramos? ¿Cuándo éramos tinieblas? Cuando no conocíamos la verdad, cuando no conocíamos a Cristo. Entonces éramos tinieblas. Tinieblas puede ser un sinónimo de ignorancia. Vivíamos ignorantes. ¿No les ha pasado que cuando ustedes tratan de entender un tema y lo entienden, dicen, ay, se me abrió el mundo, lo entiendo ahora todo? Así pasa cuando nosotros nos acercamos a Cristo, empezamos a entender el sentido de la vida. Pero dice Pablo, en otro tiempo tú eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor y debes andar como hijo de luz. Y esa luz debe guiar a otras personas. No podemos nosotros embarrarnos en cualquier cosa sin conocer lo que estamos haciendo. Esto se puede trasladar a todas las cosas, ¿no? Hay gente que es católica, cristiana, testigo, mormón, y tú les dices, ¿pero por qué eres eso? Dicen, pues por mis papás, no sé. ¿Y qué creen los que son mormones? No sé.
Solo sé que alabamos, que cantamos, que se predica, que vienen unos muchachos de Estados Unidos, todos güeros, y vienen y hacen su servicio social aquí en México. Y sabemos, y los testigos, tengo ahora, bueno, luego les cuento un secreto, pero hay católicos que van todos los domingos a misa y cristianos que van todos los domingos al culto y le dices, pero ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres católico? No sé, así me acostumbraron mis padres o así me acostumbraron en mi familia. Y hay a quienes tú les dices, ¿por qué celebras el Halloween? ¿Por qué Día de Muertos? No sé, solo veo que todos los demás lo hacen. Y yo también entonces lo hago. Tal como dice el conocido refrán, a donde fueres, haz lo que vieres, pero no siempre eso está bien. Ahora bien, quiero cerrar con algo que me pasó en las tradiciones, porque si nosotros estudiamos podemos conocer lo que hay detrás y decidir si sí o si no lo hacemos, ya depende de cada quien. Pero el problema es que de lo impensable, de la tradición impensable del sacrificio de los animales, de los druidas, del sacrificio de los niños, según cuentan las leyendas, de esas cosas que exaltan a los muertos, que exaltan a los monstruos, de lo impensable, camina a lo radical. De lo radical, camina a lo que es aceptable, porque algunos dicen, bueno, no es tan malo después de todo. Y llega un momento en el que la sociedad dice, ya lo acepto. Ahora, de lo aceptable pasa a lo sensato, porque ahora ya no solamente lo acepto, sino que le doy una justificación y digo, no está tan malo, porque pues salgo con mis niños, nos divertimos, entonces se da cuenta como de lo impensable, porque si usted le dice a los papás, ¿tú sabías que los celtas sacrificaban a niños como el tuyo que llevas ahí? Dirían, ay, qué horrible, ¿cómo crees? Pero de lo impensable ya pasaron a lo aceptable, a lo sensato. Dicen, bueno, sensato. De lo sensato se pasa a lo popular, ya no nada más lo hace uno, sino lo hacen un montón de personas. De lo popular se establece como algo político. Ahora es correcto, ahora está bien. Es parte del desarrollo personal de los niños, ¿no? Hay un artículo, no sé si es de parte de los derechos humanos o de la Constitución mexicana, ahí sí no sé, que tenemos el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. O sea, cada ser humano, cada mexicano tiene derecho a que en su crecimiento sea lo que quiera hacer. Eso es lo que establecen las leyes, ¿no? Entonces, cuando pasa de lo popular a lo político, ya no solamente es una costumbre social, sino ahora es una costumbre, parte de lo civil. Ahora ya está protegido. Y usted se da cuenta que ahora las tradiciones de Días de Muertos y de Halloween son algo político porque hay días de asueto, se respetan esos días, los trabajos dicen, no, ese día no trabajes, vete a divertir, ¿no? Vete a disfrazar. Es más, en los trabajos promocionan el hecho de que vayas disfrazado y se volvió político. Y de lo político, instaurado en lo político, se hace parte de todas las demás personas. Es decir, se vuelve algo universal. Claro. Le meten, de hecho en los libros debe estar, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela te dicen, te vamos a dar 1 punto o 2 puntos si haces una calaverita, o si haces, o sea, ya es parte de en mis tiempos, no sé ahora, pero era parte de la ponderación de la calificación. Yo me acuerdo que mi mamá siempre fue muy puntual. Porque en mis tiempos sí eran a fuerzas, pero había papás cristianos y testigos, creo, yo me acuerdo, que iban y peleaban a la dirección y decían, ¿cómo puede ser posible que estas costumbres sean parte de la ponderación como si fuera algo obligatorio? Y entonces yo creo que a fuerza de mucha revolución de los papás creyentes, dijeron, no, mejor no nos metamos en problemas y vamos a dejarlo como participación. Pero el punto es ese, que... Sí, y esas cosas se han vuelto como un patrimonio de México, ¿no? O sea, por eso hay una película que se llama Coco. Sí, saben, ¿no? Que no la hizo nadie de México. Sí saben, ¿no? Que la hizo alguien de Estados Unidos, pues tomando toda nuestra cultura,
o parte de nuestra identidad, y dijo, bueno, voy a hacerles una película a los mexicanos y que esos mexicanos vean lo lindo que es su propia cultura, ¿no? Sí, el punto es, fíjense cómo pasamos de lo impensable, ve el resumen, de lo impensable pasamos a algo que todos hacen. Y hay temas muy, mire, lo voy a decir de manera fugaz. Vivimos en días en los que, con ese argumento de fondo de tú puedes ser lo que quieras ser, las personas han dejado volar su imaginación a niveles aberrantes. Y han pasado de lo impensable a lo normal. Ese es el tema de qué tradiciones y costumbres decidimos aceptar, decidimos fomentar. Que de lo impensable pasemos a algo de la vida cotidiana. Y esto no solo se aplica a fechas como esta. Yo le puedo poner esta calca a otra famosa fecha que vamos a festejar en diciembre, por ahí de los últimos días de diciembre, y exactamente cabe en la misma cosa. Ahí hay otra fiesta de fondo, Saturnalia, pero bueno, eso será tema de ese día, si Dios nos da vida. Entonces, la palabra de Dios dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, creo que no lo puse, pero se lo dice, de modo que si alguno de ustedes ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, ¿qué significa viejo? Algo que perdió su valor, algo que está en desuso, algo que está desgastado. Si usted quiere mantenerse como una persona desgastada, puede hacerlo. Pero la cosa es que Pablo nos dice, ahora vístanse con nuevas vestiduras. No vayamos, tampoco el consejo de Pablo no es ir por todo el mundo señalando a los demás. Tú eres un pecador y porque saliste a pedir calaverita te vas a ir al infierno. Puede ser que sí, pero no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartirles el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lo que cada persona decida es tema de cada uno. Así que hoy quería compartirles eso y espero que las sombras de las costumbres pasadas no nos alcancen y no nos tapen los ojos. Amén. Ponte en pie, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Señor, aconséjanos siempre para andar por los mejores caminos, para tomar las mejores tradiciones, las mejores costumbres que te honren, que honren la vida, que honren lo lindo, las virtudes, Señor, que son dignas de reconocerse como la bondad, la justicia, la verdad, lo que es recto, lo que es justo, lo que, según dice tu palabra, lo que tiene buen nombre. Te pido, Señor, que nos permitas tener la fortaleza para ir en un mundo contracorriente, en un mundo que en lo políticamente correcto va hacia un lado y que nos forza a ir hacia el otro, porque no queremos irnos por el camino amplio y angosto que todo el mundo quiere irse. Queremos, por el contrario, Señor, caminar por el camino que tú eliges para nosotros y que a veces es duro, porque es estrecho y tiene muchos obstáculos. Sin embargo, creemos que ese camino nos llevará a la vida eterna. Y el otro, el camino ancho, que el que es más cómodo, el que es el de lo popular, el que es el de lo políticamente correcto, puede llevarnos, Señor, y seguramente lo hace, nos lleva a la destrucción. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes a tener bien presentes tus principios y que no los hagamos menos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos con mucha conciencia, lo hacemos con una profunda reflexión, el tener nuestro memorial de la Cena del Señor. Gracias por ese sacrificio único, suficiente e irrepetible, que nos hizo perfectos y salvos a todos los santificados. Y hoy que vamos a tomar el memorial de la Cena del Señor, te pido que nos hagas confrontarnos con eso, con el recordarte a ti y no recordar a los muertos, porque ellos ya no están. Nuestros seres amados que se han ido ya no están. Solo tú sabes dónde están, solo tú sabes qué moradas habitan, pero ya no están. Y honramos a cada uno de ellos por lo que tú les permitiste vivir, porque no es que despreciemos a los que ya se han ido, los honramos y los recordamos y los traemos a nuestras memorias para tenerlos vivos dentro de nuestros pensamientos, pero
ellos ya no están aquí, ya no vuelven. Enséñanos a entender lo fugaz de la vida y aprovecharla al 100%. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.